Les extiendo una cordial bienvenida. Hoy quiero explicarles el manejo del PCE PA8000. Antes de ello, primero quiero hablarles de algunas cuestiones de seguridad. Para garantizar la seguridad operativa del medidor de potencia PCE PA8000 y para evitar graves lesiones causadas por corrientes o tensiones, es necesario que observe las siguientes indicaciones de seguridad. Daños derivados por la no observancia de estas indicaciones de seguridad excluyen cualquier demanda. La instalación y la puesta en marcha solo debe realizarlo personal cualificado. No debe abandonar ningún ámbito de medición de cualquier conexión. Antes de realizar cualquier medición, compruebe si puede observar algún daño visible. La conexión de las sondas de tensión y corriente solo se debe realizar cuando esté libre de tensión. Asegúrese que la dirección de corriente y el orden de fases sean correctos. Compruebe el buen funcionamiento en un circuito conocido antes de iniciar la medición. Debe observar las condiciones ambientales indicadas. Debe desactivar el equipo cuando ya no sea posible medir en condiciones seguras, como por ejemplo cuando vea un daño visible. En tal caso, desconecte todas las conexiones. Deberá enviar el equipo a nosotros o a un servicio autorizado por nosotros. Queda prohibido abrir el equipo o intervenir en él. Si abre el equipo, se extingue automáticamente la garantía. Use solo accesorios originales o accesorios aptos para este equipo que tienen el visto bueno de PCE. No debe tocar las puntas de medición. Sobre todo, observe de no tocar cables o líneas bajo tensión cuando conecte las sondas de corriente y tensión. Cuando cambie los fusibles, utilice solo el mismo tipo de fusibles. Nunca cortocircuite el fusible con la carcasa del fusible. Solo debe usar este instrumento tal como se describe en las instrucciones de uso. En caso que use este instrumento de otras formas, el usuario puede estar en peligro y además se puede dañar este equipo. No sitúe nunca la interfaz de usuario contra una superficie. No use nunca el equipo con las manos húmedas. Está prohibido realizar cualquier modificación en el aparato. No use el equipo cuando la batería esté descargada, pues valores de medición erróneos pueden poner en peligro la vida. Una vez que haya introducido pilas nuevas, podrá continuar con las mediciones. Antes de abrir la carcasa para cambiar las baterías o los fusibles, deberá retirar todas las sondas de medición. Caso contrario, pudiera sufrir una descarga eléctrica. Si no piensa usar el equipo durante un periodo prolongado, retire por favor las baterías para evitar que tengan fugas y se dañe el equipo. Los niños no deben tocar los instrumentos de medición. Ahora que conocemos las indicaciones de seguridad, podemos hablar sobre este equipo, el PCE PA8000. El contenido de envío incluye el instrumento de medición PCE PA8000,
3 pinzas de corriente para medir la corriente y 4 cables de prueba con pinzas de cocodrilo para medir la tensión. Encontramos en la parte inferior del PCE PA8000 los enchufes de 4 milímetros para medir la tensión con las referencias correspondientes. Conecte el conector de seguridad de 4 milímetros del cable de prueba en el enchufe correspondiente. Por favor, antes de conectar la pinza de cocodrilo, asegúrese que la línea no tiene tensión. En la parte frontal del PCE PA8000 encontrará las conexiones para las pinzas de corriente con las denominaciones correspondientes de las fases. Cuando conecte las pinzas de corriente, observe por favor las marcaciones que se encuentran tanto en el enchufe así como en el equipo. A continuación, coloque la pinza en la fase correspondiente. Observe que la dirección de corriente sea correcta y que el consumidor esté libre de tensión. Para medir la potencia de una fase, conecte el conductor neutro y el conductor V1 al enchufe del PCE PA8000. Y conéctelo en un lugar apto del consumidor. Para medir la corriente, conecte la pinza de corriente A1 en el enchufe correspondiente del PCE PA8000 y coloque la pinza en el conductor L1 del consumidor. El sistema trifásico está estructurado de forma similar. Para ello, intercepte las 3 fases y el neutro para realizar la medición de tensión y para la medición de corriente utilizaremos las 3 pinzas para medir cada fase individualmente. Encontrará más conexiones en el lateral del PCE PA8000. Aquí tenemos la conexión de la fuente de alimentación. Aquí para el cable de transferencias de datos y, como puede ver, aquí una ranura para la tarjeta SD. Después de haber aprendido cómo conectar los sensores de tensión y corriente, hablemos ahora del manejo del equipo. Encendemos el PCE PA8000 pulsando la tecla central en el panel de control del equipo. Las siguientes teclas son importantes al navegar por el menú principal. La selección de red. Con esta tecla selecciona el tipo de consumidor, es decir, si debe medir una fase, 2 fases o 3 fases. Con la tecla REC inicia y finaliza los registros de mediciones de energía y potencia. La tecla Hold congela la imagen actual. Si vuelve a presionar la tecla Hold, volverá a ver en pantalla los valores actuales de energía y potencia. Con la tecla Backlight puede activar y desactivar la iluminación de fondo. Al presionar la tecla Setup, entrará en el menú de ajustes. Salimos de ahí presionando la tecla Exit. En el menú Setup necesitará la tecla Shift para seleccionar las funciones que desee realizar en ese instante. Podrá seleccionar los cambios usando las teclas con la flecha hacia arriba y la flecha hacia abajo. En el menú principal encontrará todos los parámetros importantes para la medición de energía y potencia.
En la parte superior encontrará la medición de los valores de tensión entre las fases y entre la fase y el neutro. Además, en la parte superior derecha encontrará los valores individuales de cada fase. Otras mediciones son el ángulo de desfase. A partir de estos valores, se calculan los valores de energía y potencia. Aquí encontramos las potencias activas, reactivas y aparentes de cada fase individual. Y en la parte inferior encontramos el cálculo de todas las fases de la energía activa, reactiva y aparente. En la parte inferior también encontramos los ajustes, el rango de medición, el ajuste del tipo de red, la cuota de medición y los valores ajustados para la relación de conversión de la corriente y la tensión. Además, aquí encontramos un contador que cuenta cuántos valores se han almacenado en la tarjeta SD. En el menú Setup es donde ajustamos los parámetros del PCE PA8000. En la parte superior puede ajustar el nombre del documento y archivo para los documentos que vaya a guardar. Más abajo, ajusta la cuota de medición. Puede formatear archivos individuales o la tarjeta SD al completo. En esta sección encontramos información sobre el contenido de la tarjeta SD. En este sector de aquí, puede ajustar la relación de los transductores de tensión y corriente en caso que trabaje con ellos. La función PIP le permite activar o desactivar un pitido cada vez que pulse una tecla. En la parte inferior, puede ajustar la fecha y la hora. En la parte derecha, puede ajustar los decimales de los valores registrados. Recomendamos a los clientes europeos seleccionar la opción euro, pues se utilizará una coma. Para clientes del continente americano, se usa el sistema decimal con un punto. Seleccione en tal caso TEC. Justo debajo, puede seleccionar el tipo de pinza que utilizará. Nosotros incluimos en el envío la pinza de 1200 amperios. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido la videopresentación del manual del medidor de potencia PCE PA8000. Espero que disfrute realizando mediciones con el PCE PA8000. Pero por favor, observe las indicaciones de seguridad mencionadas al principio.